Buenas noches, mi nombre es Andrés Camilo Garzón. En el día de hoy les voy a explicar sobre la temática cómo funcionan los protocolos TCP, UDP e IP aplicados en una transmisión de datos en redes telefónicas, móviles e Internet. Empezamos por el protocolo TCP. El protocolo de control de transmisión TCP, ese protocolo más utilizado en Internet para establecer conexión entre dispositivos y facilitar el envío de datos de forma bilateral una vez ya se encuentre establecida la conexión. Este protocolo incluye un sistema automático de comprobación de errores para asegurar que cada paquete sea entregado según lo solicite. Esto quiere decir que este protocolo, además de encargarse de la conexión entre dos dispositivos, también se asegura de que cada paquete sea entregado con lo que se haya solicitado, convirtiéndolo en uno de los protocolos más preferidos al momento de transmitir datos a través de los sistemas de red. Este protocolo toma funcionalidad cuando, por ejemplo, los usuarios cargan una página web. Eh, Quiere decir que ya con solo uno ingresar a Internet, ya ahí se está generando o está funcionando el protocolo TCP, lo que implica el envío de paquetes TCP desde el ordenador a la dirección del servidor host del sitio web. Encabezado, la estructura del encabezado TCP. Como es costumbre en los protocolos, los datos más importantes, es decir, los datos que se necesitan para el establecimiento de la conexión y la transmisión de datos con el protocolo de transmisión, se encuentran en el encabezado de un paquete TCP. Estos datos de cabecera, también información de control, están antes de la carga útil y suelen tener un tamaño de 20 bytes. 160 bits, seguidos de hasta 40 bytes, 320 bits de información adicional que es opcional y que no se usa en todos los paquetes. Entonces, como podemos ver, acá está la estructura del encabezado TCP, que de acuerdo a los bits, al tamaño de los bits, se ejecuta cada una de estas instrucciones. Funcionamiento de la transmisión de datos con TCP. Antes de que se transmitan los primeros datos, el emisor y el receptor se ponen de acuerdo en cuanto al tamaño máximo de los segmentos que se van a enviar. Esto es más conocido como MSS, siglas en inglés. Por defecto, se permite hasta 1500 bytes por segmento, de los que hay que tener en cuenta que 20 bytes son para el encabezado TCP y los otros 20 bytes para el encabezado IP, de manera que quedan 1460 bytes disponibles para datos en uso. Si se desea un tamaño concreto, hay que especificarlo a través del campo de opciones, por lo que hay que restar más capacidad a los bytes destinados para los datos en uso. Si contamos con el tamaño máximo de segmento menos los encabezados, esto significa que un paquete TCP no puede transmitir datos de un tamaño superior a 1,46 kilobytes, o sea, 0,00146 megabytes. Para que el protocolo se pueda usar para enviar contenido web como imágenes que pueden ocupar cientos de kilobytes, se emplea la segmentación, en la que los datos de aplicación se dividen en varios bloques de datos antes del transporte, se enumeran y se envían en un orden aleatorio. Como contenido web, como las imágenes eh, ocupan muchos kilobytes, entonces lo que hace este protocolo es dividirlos por varios bloques para poder hacer como tal el envío. De esta forma, pues al ser en contenido web muy pesado, no se podría hacer como tal ese envío o esa transmisión.
Como el receptor debe confirmar la recepción de cada uno de los segmentos y puede reconstruir en orden real mediante los números de secuencia, no tiene ningún problema para recomponer todos los datos de uso recibidos después de la transmisión. Ahora vamos con el código VP. El protocolo de datagrama de usuario VP es uno de los protocolos que da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación, como por ejemplo los populares DNS e incluso el protocolo DHCP para obtener y proporcionar direccionamiento IP automáticamente. Este protocolo permite el envío de datagramas sin necesidad de establecer previamente una conexión. Tan solo es necesario tener abierto un socket en el destino para que acepte los dos datagramas de origen. Esto quiere decir que este protocolo funciona a través del envío de datagramas y no es necesario tener una conexión para hacer el envío de esos datagramas. También podemos decir que un protocolo no orientado a la conexión ya no hay una base donde se establezca una conexión. Aquí los paquetes se envían directamente sin establecimiento previo de conexión. VP tampoco proporciona ningún tipo de control de congestión, lo cual quiere decir que si se presenta alguna congestión en la red, se podrían perder paquetes y lógicamente no se va a encargar de enviarlos. Bueno, otra cosa que tiene este protocolo es que no se encarga de, del control como el protocolo anterior, no se encarga de establecer un control sobre los paquetes que se envían. Por lo tanto, pues efectivamente durante el envío se pueden perder algunos y posteriormente este protocolo no nos va a volver a enviar. La estructura del encabezado VP. Acá podemos ver cómo es como tal la estructura del encabezado. Dependiendo de los bits, cuenta con un puerto de origen, puerto de destino, longitud de mensaje y la suma de verificación. Los primeros 16 bits de la cabecera identifican el puerto de origen desde el que se ha enviado un datagrama concreto. El receptor necesita esta información para poder responder el paquete, ya que VP funciona sin conexión y básicamente no requiere ninguna comunicación entre el emisor y el receptor. En campo de puerto de origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto de origen debe ser puesto a cero. En el siguiente campo se especifica en puerto de destino, es decir, se indica el servicio solicitado. Esta información es obligatoria, al contrario que en puerto de origen, porque si no, no sería posible asignar correctamente el datagrama. En campo longitud define la longitud del datagrama. Se compone de la longitud de la cabecera 8 bytes y el tamaño de los datos de usuario. Cuando se utiliza IPv4, el límite real para los datos de usuario es de 65.507 bytes. Tras deducir las cabeceras IP y VP, el IPv6 se aceptan paquetes llamados jumbogramas que superan ese límite. El valor del campo de longitud se pone a cero en esos casos. La cabecera VP se completa con la checksum o suma de comprobación que se utiliza para detectar errores durante la transmisión. Ahora vamos a ver las diferentes aplicaciones en las que se utiliza la transmisión de datos con VP. Eh, como el protocolo VP eh, es, es una, debido a su estructura mínima y a su falta de mecanismos que garanticen una transmisión completa y exitosa, no puede utilizarse como protocolo de transporte universal. En realidad fue diseñada desde el principio pensando en aplicaciones que todavía no requieren un servicio de transmisión fiable. Por ello, el campo de aplicación del protocolo VP es limitado porque es necesario subrayar su enorme valor.
Entonces, lo que pasa es que como este protocolo no es muy confiable, como anteriormente explicado, pues no se utiliza o solo se utiliza en, eh, en procesos o aplicaciones que no sean como tal, como tan dispendiosos. Uno de ellos que tenemos acá son aplicaciones basadas en Bets for Delivery, aplicaciones ligeras, aplicaciones con mecanismos propios para una transmisión fiable, aplicaciones multicats y aplicaciones en tiempo real. Ahora vamos por último con el protocolo IP. El protocolo de Internet IP es un protocolo de base fundamental de la Internet. Este protocolo es el encargado de proporcionar una dirección IP a todos los equipos conectados a una red, ya sean hosts cliente o servidores o incluso el propio router. Bueno, este protocolo es el que proporciona las diferentes direcciones de los diferentes equipos que estén conectados a una red. Opera en la capa de red OSI o de Internet en TCP/IP y es un protocolo no orientado a conexión, por lo que en definitiva se encarga de llevar datos de un punto a otro. Los datos en el protocolo IP están organizados en mensajes. Estos mensajes se denominan muchas veces paquetes o algunas veces datagramas, pero en términos sencillos, todos ellos se refieren más o menos al mismo concepto. Cada datagrama IP incluye tanto una cabecera que especifica origen, destino y otra información acerca de los datos, como los propios datos de mensaje. El protocolo IP es utilizado por muchos protocolos de nivel superior, principalmente TCP, UDP, todas las aplicaciones de software de Internet más populares. Bueno, el protocolo IP va muy de la mano con el primer protocolo que vimos, con el protocolo TCP. Eh, ellos dos se encargan prácticamente de lo mismo, del envío de paquetes, aunque también se podría decir que va de la mano con el protocolo VP, porque también en algunas ocasiones esos paquetes son datagramas. Acá tenemos como tal el diagrama de las direcciones IP. Para que en una red dos computadores puedan comunicarse entre sí, ellas deben estar identificadas con precisión. Este identificador puede estar definido en niveles bajos, identificador básico, o en niveles altos, identificador lógico, dependiendo del protocolo utilizado. TCP/IP utiliza un identificador denominado dirección Internet o dirección IP, cuya longitud es de 32 bytes. La longitud IP identifica tanto a la red a la que pertenece un computador como a ella misma dentro de dicha red. Entonces, con eso podemos decir que la IP es lo que identifica eh, a la red a la cual pertenece un equipo. Surge la duda de cómo identificar qué parte de la dirección identifica la red y qué parte no en dicha red. Lo anterior se resuelve mediante la definición de las clases de direcciones IP. Para clarificar lo anterior, veamos que una red con dirección clase A queda precisamente definida con el primer octeto de la dirección, la clase B con los dos primeros y la C con los tres primeros octetos. Los octetos restantes definen los nodos en la red específica. Bueno, entonces acá, como podemos ver, como nos decían, eh, por ejemplo, la clase A eh, queda definido con el primer octeto. La clase B con los dos primeros y la clase C con los tres primeros.
Y los objetos restantes definen los nodos de la red. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.